Bendecidos en el nombre poderosísimo de Jesucristo, y te doy la bienvenida a Escudriñando las Escrituras. Te saluda una vez más Marlene Arroyo. Y hoy voy a estar compartiendo contigo uno de los temas más relevantes en esta temporada, uno de los temas más significativos para el corazón del Padre: familia. Se han hecho guerra espiritual por la política, guerra espiritual por las naciones, guerra espiritual por la economía. Pero hay algo que tenemos que entender, y es que todo daño social comienza. No en la política, no en la economía, no en la escuela. Todo daño social comienza en la familia. Así que creo firmemente que hay una trompeta de Dios que está gritando restauración de familia, que está gritando familias funcionales. Y es que el Dios de la Biblia es un Dios de familia. Él es un Padre, el Hijo, que es Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. El Hijo sabe que Él es perfectamente escuchado por el Padre. El Padre ama al Hijo y ama al Espíritu Santo. La Trinidad es una familia. No hay disensión entre ellos, no hay competencia entre ellos. Así que quiero repetirlo: el Dios de la Biblia es un Dios de familia. Y esa familia perfecta es lo que el Padre quiere que se refleje aquí en la tierra. La palabra del Señor nos enseña en que en ese momento preciso en que se desconectó la primera familia de Dios, comenzó la tragedia. Ocurrió el primer crimen familiar. Caín asesinó a su hermano Abel. Porque cada vez que la familia se desconecta del Padre Eterno, se desconecta de Cristo, del Espíritu Santo, comienza una historia de tragedia. Dios es un Dios de familia. En los tiempos del gran diluvio, el Padre no hizo un pacto únicamente con Noé. Hizo un pacto con él y con toda su familia. Y en este momento quiero declarar algo. La Biblia dice: creí, por lo cual hablé. Así que yo hablo, confieso lo que estoy creyendo. Y yo estoy creyendo que al arca de la salvación no solamente sube usted, también sube toda su familia. En el arca de Noé, entró su esposa, entraron sus hijos, entraron también las esposas de sus hijos, entraron familias de animales, 7 parejas de familia animal, de carne limpia, una pareja de cada familia animal, de carne inmunda. Dios es un Dios de familia. Cuando Dios comenzó a establecer la nación de Israel, lo hizo con una familia. No escogió a un hombre solo, escogió a Abraham y escogió a su esposa Sara. Y ahora el Señor perpetúa la bendición de Abraham sobre su hijo Isaac y sobre su esposa Rebeca, sobre Jacob y también sobre su esposa Raquel. Por eso dice la Escritura que nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de generaciones, el Dios de familia. El Padre estableció 12 familias como los primeros 12 príncipes de Israel. De hecho, el primer milagro de Jesús, Él lo pudo haber hecho en una sinagoga, pero no. El primer milagro de Jesús fue realizado dentro de un entorno familiar. Si yo le preguntara a usted en este momento, ¿cuál sería el primer milagro que usted escogería para impactar, para que el ministerio de Jesús comenzara e impactara el planeta Tierra? Posiblemente alguien diría, la resurrección de la hija de Jairo. ¡Qué impacto! La resurrección, por ejemplo, de Lázaro, saliendo luego de 4 días de la tumba. ¡Qué impacto! O alguien quizás diría, yo escogería la curación de un leproso. ¡Qué impactante! Pero el primer milagro que el Padre escogió para Jesús fue convertir agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Su primer milagro fue bendecir una familia. Paréntesis, bajito, paréntesis. Convertir agua en vino. El vino realmente no es algo necesario para nuestra vida, pero aquí tenemos una enseñanza.
Si Dios es capaz de darte lo innecesario, ¿cómo no te dará todo lo necesario? Pero cierro paréntesis y continúo porque eso será en otro, escudriñando las escrituras. Estamos hablando del Dios que ama a la familia. Y el primer milagro de Jesús aconteció en una boda, en un entorno familiar. Con esto también quiero decirte que los milagros de Jesús fueron más en entornos familiares que en templos, que en sinagogas. Soy pastora y la palabra del Señor dice que no podemos dejar de congregarnos. Pero yo quiero decirte que el milagro, el próximo milagro, lo que tú estás esperando, podría no ocurrir en la congregación de los santos. Podría ocurrir en la habitación de tu casa. Quiero darte ejemplos de milagros de Jesús en el entorno familiar. Número 1. La resurrección de la hija de Jairo. ¿Dónde ocurrió el milagro? En la casa de Jairo. La resurrección de Lázaro. ¿Dónde ocurrió el milagro? En el entorno familiar. Allí estaban sus hermanas, Marta, María. Número 3. Cuando había un hombre llamado Cornelio, gentil, que dice la palabra del Señor que oraba y daba ofrendas, daba limosnas. Un ángel se le apareció. ¿Dónde? En su casa. La visitación sobrenatural para Cornelio ocurrió en su casa. El hijo enfermo del centurión, ¿dónde recibió el milagro? En su casa. Un día estaba la suegra de Pedro enferma. ¿Dónde fue sanada? En su casa. Un día estaba un pequeño hombre llamado Zaqueo sobre un árbol de sicómoro intentando ganar altura para ver a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Zaqueo, baja del árbol porque vamos para tu casa. ¿Y a dónde lo visitó? A la casa. Mucha gente quería tener acceso a Jesús. Y por ejemplo, dice la palabra del Señor que un día 4 amigos ayudaron a un paralítico a bajar por el techo de una casa. ¿Y dónde ocurrió el milagro de salvación y de sanidad para ese paralítico? En la casa. Un ejemplo más. Nuevo Testamento, la Biblia dice que la familia de Marcos estaba orando, clamando al Señor porque Pedro estaba en la cárcel. De repente Pedro fue liberado de la cárcel de forma sobrenatural. ¿Y a dónde llegó Pedro? ¿A dónde llegó la respuesta? A la casa. Jesús hizo más milagros en entornos familiares que en otro entorno. Y en este momento yo quiero decirte algo. El próximo milagro puede ocurrir en la habitación de tu hijo. El próximo milagro puede ocurrir en la habitación de tu hija. El próximo milagro puede ocurrir en tu casa. Prepárate para un milagro de parte del Señor en tu casa, porque Dios ama la familia. La iglesia primitiva, dice la palabra del Señor, que no solamente se congregaba, sino que también se la pasaban en las casas. Un milagro en la casa, una respuesta en tu casa, una visitación sobrenatural y en la casa. Jesús habló de la casa edificada sobre la arena y la casa edificada sobre la roca. Las estadísticas sobre el sufrimiento de la familia, las estadísticas son altas, muy altas. Familias golpeadas por el reino de las tinieblas. Pero el Señor es experto amando familias, restaurando familias, la sociedad. Todo lo que ocurre en la sociedad radica en la familia. Hay una profecía que nosotros debemos cumplir y es esta. Se le dio a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto significa que se le dijo a Abraham que hay una bendición para cada familia de cada nación de la tierra. Usted y yo estamos incluidos en esta bendición patriarcal. Quiero terminar hablando un poco de historia. En el año 70, el general Tito destruyó a Jerusalén. Año 70. Posteriormente, en el mes de mayo del año 1948, ayudado por el gobierno inglés, Estados Unidos restableció la nación de Israel. Quiero llamar tu atención a cuántos años han pasado.
desde el año 70 al año 1948. Esto nos lleva a nosotros a hacernos una pregunta. Una nación sin tierra, una nación perseguida, una nación expatriada, ¿cómo pudo sobrevivir del año 70 al año 1948? Ahora no solamente sobrevivió Israel, sino que marcó la banca, marcó la industria, tuvo éxito. Y en el año 1948, alguien de cualquier nación de la tierra levantó la mano para decir: yo soy israelita y Yahweh, o Jehová, es mi Padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de generaciones, el Dios de familia. ¿Cómo pudieron sobrevivir? Insisto, expatriados, perseguidos, deshonrados. ¿Cómo sobrevivieron? Porque obedecieron la palabra del Señor sobre qué debían hacer en su casa, en su familia. Como por ejemplo, estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. Y hablarás estas palabras en tu casa, pero también las hablarás en el camino. Hablarás la palabra del Señor en todo momento. Colocarás la palabra del Señor en las paredes de tu casa. ¿Por qué? Porque cada papá era sacerdote familiar. Cada mamá era maestra de las Sagradas Escrituras en el hogar. Y con este acto de obediencia, las familias fueron preservadas. Israel fue preservado. Y del 70 al 1948, nadie pudo destruir la nación de Israel. Yo quiero decirte en esta hora que por una palabra y por tu obediencia al Padre Eterno, tu familia será preservada, porque Dios ama a tu familia. Amén. Te invito a continuar sintonizando cada edición de Escudriñando las Escrituras. No te lo puedes perder. Hay una palabra del Espíritu Santo para ti.